Sin embargo, esa aplicación tiene que tener una formalidad, ¿no? Y la formalidad está dada a través de una norma, ¿no? De una reglamentación. Entonces, el trabajo que les he pedido, que es migrar del curso 1 al curso 3, en este tiempo que nos queda, les acompañaré en la ejecución de ese trabajo para que lo hagan de la manera más pertinente y realmente va a ser un aporte significativo, porque les repito, ni en la parte privada ni en la parte pública se está aplicando plenamente. Entonces, creo que para, para lo que es la profesión es muy importante que tengamos un documento formal, ¿no? Nosotros hemos estado conversando con, por ejemplo, en la parte pública con la Contraloría y ella, la Contraloría, ha estado emitiendo notas en sentido de que las entidades públicas puedan aplicar, puedan desarrollar sus instrumentos de control interno basados ya en esta versión, ¿no? Aplicando el COSO 3, 5 componentes y sus 17 principios. Pero todavía ninguna entidad ha desarrollado y la propia Contraloría tampoco lo ha hecho. Así que podríamos hacer, ¿no?, este trabajo de tal manera de que sirva como, como un antecedente, como una propuesta, ¿no? Y en el camino, obviamente, vamos a aprender bastante, ¿ya? ¿O prefieren ustedes hacerlo por cuenta propia? ¿Cómo quieren? Porque si no, también podemos tener otra opción. ¿Cómo lo ven? A ver, ¿han estado ya indagando para hacer su trabajo? ¿Qué dices, Rocío? ¿O todavía no han arrancado? Lick, no teníamos instrucciones claras todavía y no, tendríamos que empezar con el trabajo, Lick. Ya, entonces, eh, esta clase que sirva como arranque para, como tú dices, Rocío, para que comprendan plenamente, ¿está bien? Y a partir de eso decidimos si los acompaño o ustedes por cuenta propia pueden hacer la investigación, ¿ya? ¿Qué te parece? ¿O qué les parece? ¿Sí? Sí, Lick, Ya, a ver, por entonces favor. arrancaremos. En la parte privada no hay nada formal en cuanto a herramientas escritas, es decir, no hay manuales, no hay guías, no hay nada, ¿sí? Simplemente está el documento del informe COSO, nada más. Entonces, nos podemos, digamos, nos podemos aprovechar de que en la parte pública sí ya hay, obviamente, construido un documento formal de cumplimiento para lo que es la evaluación del control interno. Entonces, podríamos tomar como base de referencia ese documento y a ese documento le hacemos el cambio. Muchos pueden optar en su trabajo por hacerlo con un enfoque público o otros pueden hacerlo con un enfoque privado. ¿Está bien? Eso ya va a depender de cada uno. La, la diferencia simplemente va a estar en la nomenclatura que utilicemos, ¿no? Si estamos optando por la parte pública, entonces podríamos, o sea, vamos a utilizar necesariamente el lenguaje en ese sentido. Pero si estamos aplicando con un enfoque privado, entonces también va a cambiar la forma de presentación del documento. ¿Ok? Bien, entonces, a ver, aquí tengo un documento para que, acá les explicaré, ¿ya? Bien, pueden, un segundito, transmitiendo los últimos. Ya. Entonces, acá les voy a resumir un poco sobre lo que vamos a hacer, ¿ya? Aquí estamos con el control interno, ¿sí? Con el control interno. Nosotros hemos trabajado al control interno en una primera instancia desde el punto de vista de utilidad para los procesos de auditoría.
¿Está bien? Y hemos tomado de referencia uno que es para la auditoría financiera. En una primera instancia hemos también utilizado, hemos visto el control interno desde su estructura, ¿sí? Su estructura y componentes, ¿vale? Más los respectivos subcomponentes. Hemos visto el informe COSO 2000, aquí mejor así, COSO 1, ¿ok? Así. Y aquí hemos inclusive practicado, lo voy a mover, hemos practicado su evaluación, ¿no? Evaluación bajo la técnica de cuestionarios. Es más, hemos hecho elaboración de papeles de trabajo, ¿sí? Vinculados a validar la eficacia. Primero a ver, permítanme compartirles un segundito. Aquí está. Ahí. Primero su metodología, ¿no? Recuerden, hemos visto, ahí está. ¿Ya? Su metodología, que está conformado básicamente por el diseño y su grado de eficacia, ¿verdad? Entonces, esto hemos visto en una primera instancia. Si quieren verlo de una manera aplicada, porque en realidad la metodología ya está aquí, ¿verdad? ¿Está bien? Pero ahora el objetivo va a ser otro. Entonces, hemos dicho aquí, elaboración de papel de trabajo para verificar diseño y eficacia. ¿Está bien? Diseño y eficacia. ¿Ok? Ahora, también en lo que es, aquí hemos terminado, ¿no ve? Y al final hemos emitido emisión de una conclusión. Primero a nivel general, segundo a nivel de cada componente, por componente. Es decir, los 5 componentes evaluados. ¿Está bien? Eso hemos visto. Ahora el objetivo sería ir un poco más allá, ¿no? El objetivo sería un poco más allá. ¿Por qué más allá? Porque aquí en esta primera etapa se ha trabajado, ¿no? Se trabajó sobre la base de una guía, ¿no? Guía de evaluación de control interno, donde todo ya estaba descrito, simplemente había que aplicar, ¿sí? ¿Está bien? Así hemos visto el control interno, ¿sí? En el marco del COSO 1, ¿ya? Sin embargo, ahora vamos a ver de una manera distinta. Pero previamente hemos visto también el control interno aplicado, ¿sí? Este primero lo habíamos trabajado de una manera muy genérica, que podía servir para cualquier tipo de auditoría. Es decir, su evaluación, ¿no? Es más o menos era la evaluación del control interno podría servir para cualquier tipo de auditoría. ¿Está bien? Podría servir para una auditoría financiera, podría servir para una auditoría operativa, para una auditoría, inclusive si hablamos de la parte
pública para una auditoría especial. Pero eso es un poquito mucha pretensión. Principalmente para estos dos tipos de auditoría y otras, así pongamos. ¿Está bien? Otras auditorías. La idea era conocer el control interno de una manera general, ¿no? ¿Está bien? Y también para cubrir riesgos generales. Así estaba diseñado, ¿ya? Para cubrir riesgos de control generales. ¿Está bien? Así era la relación, más o menos. ¿Ya? Bien. Así. La segunda parte hemos visto al control interno desde una perspectiva mucho más ya aplicada. ¿Sí? Mucho más aplicada. Entonces habíamos dicho aplicación, ¿sí?, de la evaluación del control interno para auditorías financieras, ¿no ve? Y esto lo hemos plasmado en programas de trabajo y papeles de trabajo, ¿no ve? Hemos visto el control interno de una manera mucho más aplicada. Aquí vamos a decir programas de trabajo, ¿sí?, para evaluar control interno, y como respaldo teníamos los papeles de trabajo. Así. Listo. Así. ¿Ok? Ahora lo que se pretende es hacer este mismo ejercicio. ¿Está bien? Pero sí, vamos a ir al coso 3. ¿Ok? Coso 3. Entonces, ahí vamos a identificar evaluación del informe coso 3. Pero previo a la evaluación tenemos que hacer el diseño. ¿Está bien? El diseño o estructuración. El diseño o estructuración de los cuestionarios de evaluación de control interno bajo el enfoque COSO 3 y sus 17 principios. ¿Está bien? Vamos a ver la estructura, o sea, de acuerdo a la estructura y componentes. Copiar acá abajo. De acuerdo a los componentes, de acuerdo a los 5 componentes, de acuerdo a los 5 componentes. ¿Está bien? Listo. Entonces eso supone, vamos a diseñar la organización, la estructuración de los cuestionarios, ¿no? Y luego vamos a proceder a la evaluación de cada componente y los respectivos 17 principios. ¿Está bien? Y finalmente vamos a elaborar elaboración de evidencia de evaluación. En otras palabras, papeles de trabajo. ¿Ok? Y finalmente vamos a emitir emisión de conclusiones de tipo general
y por componente y o principio. ¿Listo? Así. Ese sería la ruta, esa sería la ruta que tendríamos que realizar. ¿Ya? Entonces también aquí va a haber la evaluación, ¿no?, del control interno en relación a los riesgos generales. Así. Así quedaría. ¿Ya? A ver, ¿quedó más claro? ¿Qué dices, Rocío? ¿Qué dices, Aldo? ¿Qué dice Carla Vázquez? Entonces, mi propuesta es que acompañemos el trabajo primero de diseño, ¿no ve? Y se hace más fácil después la evaluación y la obtención de evidencia. ¿Qué opinan? ¿Así lo hacemos? ¿O prefieren que esto lo hagan ustedes, todo? ¿No ve? Ya como trabajo final, digamos. ¿Qué dices, Rocío? ¿Se captó mejor ya lo que pretendemos? Sí, pienso que vamos a necesitar de su guía. Ya. Entonces, ¿qué opinan del resto, estimados? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con Rocío? Sí, Lick, yo igual estoy de Sí, acuerdo. licenciado. Sí, Ya, se capta más lo que se necesita hacer o lo que se requiere hacer, ya, pero perfecto. yo creo que Adelante, más que Aldo. todo en la parte de diseño necesitamos un poco más de ayuda, porque Ya, viendo en ese momento un poco el trabajo, ya, acabo de ver, he estado viendo ahorita el manual ya, de la contaduría ya, y no veo cómo diseñarlo fácilmente. ya, meta. Entonces, lo haremos. Pónganse en la perspectiva lo siguiente. A ver, primero el manual es un documento muy completo, ¿no ve? Porque tiene la parte, digamos, teórica, la parte fundamentada, etcétera. Ojalá nos pueda alcanzar para eso, pero por lo menos, ¿sí?, el diseño de la evaluación de las preguntas, ¿no?, y la orientación que le vamos a dar, eso sí, tiene que estar bien claro, ¿ya? Entonces, mediremos en función a los tiempos cómo nos va, y a partir de eso vamos a dosificar, ¿ok? Entonces, entraremos digamos, ya al trabajo en sí, y necesitamos que, dos cosas necesitamos. Uno, la guía, que es esta justamente que Aldo menciona, y que lo he puesto, ¿no ve? Esta va a ser la orientación. Es más, el formato que vamos a utilizar va a ser este mismo, ¿ya? Para no complicarnos. Me parece adecuado, con algunos pequeños cambios internos, pero va a seguir siendo una guía referente, ¿ya? Porque no se olviden, no cambian los componentes, ¿sí? Tampoco cambia la conceptualización de evaluación. Vamos a seguir evaluando el diseño, la formalidad y también la eficacia. Entonces, con los dos elementos vamos a poder emitir una adecuada conclusión, ¿ya? Esta otra también, la parte de la valoración misma, me parece también adecuada, está vigente mucho tiempo y funciona. Solo que a veces en tema de auditoría nos hemos vuelto muy mecánicos y lo hemos vuelto esto solamente números. Entonces aquí colocamos X, 1, 0, etcétera. Y no se trata de eso, ¿no? Tiene que haber también un enfoque cualitativo, ¿no? Porque en la evaluación de control interno todo es relativo, nada es absoluto. La percepción que un auditor o un profesional tiene sobre algo puede ser distinta a la de otro, ¿no? Porque hay mucha subjetividad. Pero dentro de toda esa subjetividad también no hay que perder de vista. Por eso la metodología adoptada por la Contraloría es buena, ¿no? Porque también le pone digamos, parámetros, ¿no? De tal manera que no todo recaiga en el ámbito de la subjetividad, la especulación
o no, o decir desde mi punto de vista, yo creo, yo pienso, no. También hay esa forma de evaluar el control interno, pero no nos lleva a nada, a nada concreto. Entonces, está bien también la metodología. Lo que vamos a cambiar justamente o adecuar son justamente a la estructura los subcomponentes, porque ya desaparecen, ¿no ven? A ver, les diré esto un segundito. Ya. Entonces, vamos a necesitar esta guía, ¿ya? Y estoy fundamentando por qué vamos a utilizar esta guía que ya están viendo ustedes. Están viendo, ¿verdad? No, licenciado. Ya. La guía pueden ver. Ah, perdón, pero se ha Lick, movido. síguele, Se ha el movido. Excel. Ya, ahora sí, ahora sí. A ver. Ahora sí. Ya. Decíamos, esta guía vamos a seguir utilizando parámetros, ¿no ve? Porque la organización que vamos a trabajar sigue teniendo los 5 componentes. En otras palabras, va a haber el componente del ambiente de control. Lo que sí va a diferir es que ya no tiene subcomponentes, sino acá vamos a arrancar con principios. Entonces, el principio número 1, el principio número 2, así sucesivamente. ¿Ya? El diseño, decimos, va a seguir siendo evaluado así. ¿Está diseñado, no está diseñado o no aplica? ¿No? Con su respectivo papel de trabajo. En la eficacia, de la misma manera, la metodología que ha adoptado la Contraloría es buena, ¿no? Nos permite aterrizar, pero sin exagerar en simplemente basarnos en números, ¿no ve? También va a haber evidencia como pruebas de recorrido, pruebas de cumplimiento, etc. Y entonces, no sirve este parámetro. No vamos a cambiar. Va a seguir listo. Entonces, más bien, ustedes ya pueden favor, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, como tiene bastante graficación, ten cuidado que no se mueva, ¿no? Las partes, o finalmente diseñar, ¿no? Tal vez sea eso más interesante, ¿no? Diseñar. Y podemos decir, delegar a alguien para que diseñe, y eso nos sirva, ¿no? Nos a tenerlo como referencia. Rocío, lo que podemos hacer es tal vez en función a trabajar por grupos para que un grupo haga diseño del ambiente de control, otro grupo del otro componente, pues, gana tiempo, ¿ya? Porque no va a cambiar la estructura, esto va a seguir siendo igual acá, ¿ya? Área, unidad, responsables, esto se mantendría, ¿sí? Se mantendría, entonces podemos aprovechar y ganar tiempo, ¿ya? Al final nos vamos. Listo. Esto es lo primero que vamos a utilizar, ¿ya? El segundo elemento que necesitamos utilizar es un documento que nos guíe y que nos oriente para lo que es, para lo que va a ser la parte, de dónde vamos a extractar la parte teórica conceptual, ¿no? Del nuevo COSO con sus 17 principios. Entonces, para ello, hay varios documentos que nos llevan a la bibliografía, ¿está bien? Nos describe, etc. Pero necesitamos uno, más o menos, que nos guíe de una manera comparativa, ¿sí? Es decir, que nos permita confrontar ambas versiones y de ahí sacar algunas conclusiones para que podamos volcarlo en nuestro documento. Entonces, yo he encontrado que me parece interesante porque hace justamente ese trabajo, compara, ¿sí? Hace un análisis comparativo y ayuda bastante. ¿Ya? ¿Pueden ver este documento? Un documento del COSO 3. Sí. Ya. Entonces, este autor, ¿sí? Hay muchos, les digo, dentro de la bibliografía, hay muchísimos, ¿ya? Pero no todos lo trabajan de una manera comparada. Este nos va a ayudar bastante. Aquí, por ejemplo, en la última parte, ¿sí? Nos muestra las variaciones, los cambios que se han producido
¿no? Y en matrices justamente nos va a dejar esos cambios. A ver, está acá, que tiene la parte teórica conceptual. Eso es ya una ganancia, ¿ve? No solamente está a nivel de título, sino tiene una parte descriptiva, ¿ya? Y aquí, miren, tenemos el primer componente, que es el entorno de control, y el primer principio, la organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos, ¿ya? Entonces, aquí nos da ciertos parámetros. Miren, dice, por ejemplo, establece el tono de la gerencia, establece los estándares de conducta, evalúa la adherencia a estándares de conducta, aborda y decide sobre desviación en forma oportuna. Todo eso lo relaciona con el principio, con el primer principio. Estamos dentro del componente de ambiente de control. Entonces, si nosotros vinculamos con los antiguos subcomponentes, podríamos pensar que estaría fusionado integridad, ¿no ve? Principios y valores íntegros. También estaría vinculado todo lo que es la filosofía, ¿no? Entonces, ahí vamos a entrar nosotros. ¿Dónde encuadra? ¿Ya? A ver, sigamos. El 2, que es el principio que continúa, dice, el Consejo de Administración demuestra independencia de la dirección y ejerce supervisión del desempeño del sistema de control interno. Pues acá tenemos ciertos parámetros. Establece responsabilidades de supervisión, aplica experiencia relevante, conserva o delega responsabilidades de supervisión, opera de manera independiente y así sucesivamente. Todo vinculado al principio 2. Sigue con el 3. El 3 dice, la dirección establece con la supervisión del consejo la estructura, líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad. Entonces, esto, por ejemplo, se conoce en lo que es COSO 1, lo que es estructura organizacional y administración de personal. Entonces, toda esa base conceptual lo vamos a aplicar aquí. ¿Está bien? Hay uno más que está vinculado con el entorno, que es la organización demuestra compromiso por atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes. Aquí, por ejemplo, está vinculado ese de administración de personal, es mucho más pertinente. ¿Está bien? En concordancia con los objetivos de la organización. Establece políticas y prácticas, evalúa la competencia, atrae, ¿no? Desarrolla y retiene profesionales. Y finalmente, la organización define las de las personas a nivel de control interno para la consecución de los objetivos. ¿Está bien? Listo. El 6 ya está vinculado a otro componente. Entonces, nos propondremos una primera tarea para esta sesión de abordar, ¿sí? De abordar este primer componente, el entorno de control. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 4 principios, ¿verdad? 4 principios, ¿sí? 4 principios. Y de esos 4 principios, ¿sí? Tenemos que vincular, lo vamos a anotar en este momento, y lo tenemos que vincular con los componentes, perdón, subcomponentes. ¿Está ahí? Extractaremos y empecemos a relacionar. ¿Ya? Bien, aquí volvemos. ¿Pueden ver el documento de la Contraloría? Sí, ¿no? Sí. Ya. Entonces, aquí decimos primer componente, ¿sí? Titulado ambiente de control. ¿Sí?
ambiente de control. ¿Qué tiene como subcomponentes? El primero, que se llama integridad y valores éticos. Entonces, anotamos, integridad y valores éticos. ¿Ok? El 2, comunicación, perdón. El 2, administración estratégica. Administración estratégica. El 3, estoy haciendo este recorrido porque quiero los nombres completos, ¿no ve? Sistema organizativo. Ah, en el índice están los nombres completos. Ya, está bien. Sistema organizativo. Ya. También tenemos a la administración de, a la asignación de responsabilidades, ¿ya? Y niveles de autoridad. Entonces, esto lo vamos a volcar en una hojita Excel, ¿ya? Y va a ver, ¿ok? Un segundito. Ahí. Siguen ustedes con el documento, ¿no ven? Ya. Ya, ok, lo anoto yo aquí entonces. El primero habíamos dicho, 1, integridad y valores éticos. Integridad y valores éticos. El segundo es, lo haremos así mejor de una vez directo, administración estratégica. Administración estratégica. El 3 va a estar vinculado a la elaboración, aquí, sistema organizativo. Sistema organizativo. El 4, asignación de responsabilidades y niveles de autoridad. El 5, filosofía de la dirección. 5, filosofía de la dirección. El 6, competencia del personal. 6, competencia del personal. El 7, políticas de administración de personal. Políticas de administración del personal. El 8, auditoría interna. Ya. 9, atmósfera de confianza. Atmósfera de confianza. Listo. ¿Ya? Entonces, cada uno con sus puntajes, etcétera, eso lo vamos a ver después. Ahora lo vinculemos, les voy a compartir con el documento. ¿Ya? Entonces, el documento dice aquí, ¿dónde estamos? Acá. Ahí. Listo. Entonces, ustedes pueden ver ya el documento con los 6 principios que están vinculados. ¿Ya? La organización demuestra, ahí, ¿no? Entonces dice la organización, principio 1.
Principio 1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. Listo. Principio 2. El principio 2 está vinculado con el Consejo de Administración. El Consejo de Administración demuestra y ejerce independencia de la dirección y demuestra independencia. No. Bueno, el Consejo de Administración demuestra independencia. Demuestra independencia. Independencia. De la dirección y ejerce la acción del desempeño del sistema de control interno. Listo, ese es el 2. El 3, principio 3, la dirección establece con la supervisión las estructuras, líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad para la consecución de los objetivos. Listo. Principio 4. Este es el más desagregado, los otros se hacen más sencillitos. Este es el más desagregado. La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes en concordancia con los objetivos de la organización. Listo, ahí. Esto lo llevo acá. Enseguida les voy a mostrar lo del Excel, ¿ya? Y retener. Listo. Desarrollar. Y bien. El 5. Principio 5. Vayan viendo, pero ustedes rápidamente, de qué manera voy a compartirles el Excel. Vayan ustedes ya viendo de qué manera se van combinando. Entonces, miren, ahí les dejo la pantalla. De qué manera se van combinando. Definitivamente, todos estamos, en ambos casos estamos hablando dentro del componente de ambiente de control, ¿ya? Entonces, tiene que haber el acomodo, ¿sí? Tiene que acomodarse. Entonces, vayan viendo, por favor, y quiero su opinión. La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno para la consecución de los objetivos. P6. La organización ya, ahí, la organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y evaluación de los
riesgos relacionados. Listo. Ahí quedaría mis estimados. ¿Ya? Un poco pequeñito, pero creo que se ve. ¿Ya? Ahora evaluemos. Repito, a ver, aquí le voy a colocar un título y el título se llama Entorno de Control. Así está en Entorno de Control. ¿Sí? El componente. Un segundito, esto lo voy a poner así. Ahí. Así y así. ¿Ya? Listo. Así. Y acá también le vamos a poner un título, pero primero hago un insert. Listo. Y aquí vamos a ponerle el respectivo título. ¿Ya? Y eso lo extractamos de aquí y dice ambiente de control. ¿Bien? Ahí. Ok. Ahí. ¿Ya? Ok. Esto es en el marco del coso 1. Coso 1. Y aquí en el marco del coso 3. Ya. A ver, trabajemos ahora, sin desesperarnos, cómo estarían vinculados. ¿Ya? A ver, hay algunos que son muy obvios. ¿Sí? Muy obvios. Entonces aquí vamos a relacionar 1, 2, 3, lo que corresponde. Para el principio número 1, la organización demuestra compromiso con la integridad y valores éticos. Esto está relacionado, por supuesto, con el primer subcomponente del coso 1, ¿verdad? ¿Qué dice? Sí, Lick. Integridad y valores. No hay duda, ¿no ve? No hay duda, ¿ya? ¿Alguno más que se pueda relacionar? A ver, vayan viendo. Lick el 4, tal vez. Asignación de responsabilidad. Aquí hay uno especial. Justamente habla aquí, miren, el 5. ¿A ver? El 5. Aquí podría sería el acomodo. Dice, la organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno para la consecución de los objetivos. Dice aquí, asignación de responsabilidad y niveles de autoridad. O sea, aquí un poco hay que combinar porque esta explicación está más orientada a la estructura organizacional, ¿no ve? Donde tenemos cada cuadradito que es una unidad organizacional, sus funciones, sus responsabilidades. Estaríamos hablando, en otras palabras, aquí lo voy a poner, del Manual de Organización y Funciones, ¿no ve? Del MOF. ¿Sí? Ahí. En cambio, miren, este dice, la organización define las responsabilidades de las personas. Entonces, quizás estaría vinculado, estaría más relacionado, por ejemplo, a este, al 7. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. ¿Ok? A ver, vamos a ir separando así. Este ya lo hemos resuelto, entonces lo pintamos. ¿Ok? Ahora, donde tengamos duda, vamos a recurrir a ¿sí? A otras herramientas. Vamos ahí va a ser nuestro trabajito, ¿no ve? Ya. Entonces también ya hemos visto el punto 7, donde se acomodaría mejor. ¿No ve? Bien. Ya. A ver, vamos al 2. ¿Dónde lo acomodamos? Administración estratégica. ¿Qué les parece el principio 6?
¿Les parece? El 2, ¿sí? El 2 estaría vinculado con el principio, el subcomponente 2, ¿no? Con el principio 6. ¿Están de acuerdo? Creo que el principio 6 es de evaluación de riesgos, si no me equivoco. ¿Cuál dices? Ah, yo estoy dejando guiar, a ver, ratito, creo que no estoy compartiendo. No, está bien. O sea, nos estamos dejando guiar por este orden. Si ya hemos puesto el 1 que está aquí. El 2 dice administración estratégica. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen un recorrido, ¿cuál? O sea, la administración estratégica, ¿qué es? Estamos hablando de la planeación, ¿no ve? La planeación a Sí, mediano, largo plazo y corto plazo, digamos. Articulado, ¿no? Entonces, aquí el pre-6 dice, la organización define los objetivos con suficiente claridad. Y un objetivo siempre nos lleva a un plan. Salvo que haya otro, a ver, vean, no sé. me refiero a que el principio 6 Sí. es del componente 2 de evaluación de riesgos. Ah, a ver. Ya me estás haciendo dudar, jefe. Un segundito, ya bien por la aclaración. Un segundito. Aquí, ya. 3, 4. Ah, cierto, tienes toda la razón. Evaluación de riesgos. Sí, tienes toda la razón. ¿Ya? Pero no encuentro, a ver, no sé, vean ustedes. No encuentro yo uno donde hable de la estrategia de la organización. Tal vez este, ¿no? Miren, dice el 3. La dirección establece con la supervisión las estructuras, líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiadas para la consecución de objetivos. Tal vez ese, ¿no? Porque el 4 habla de personal estrictamente. El 5 habla de un poco más de lo que es la estructura. No, igual, miren, dice responsabilidades de las personas. Ah, es interesante. Ya, lo vamos a dejar esto pendiente, ¿ok? Vamos a pintar de otro colorcito. Pero ¿comparten mi criterio o no? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Lo que estoy diciendo es que no encuentro así una relación de una manera directa con lo que es la administración estratégica. Aquí. Y obviamente, en esta comparación tiene que haber definitivamente. Es clave la administración estratégica. Pero bueno, ya avancemos. No hay que tenerse. Listo. Sistema organizativo. 3. Ya, entonces esto también lo vamos a dejar ahí pintadito. Ya, pintadito de otro color. El subcomponente 3 encuadra con ¿qué? ¿Qué les parece aquí? La dirección establece con la supervisión las estructuras, líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad. Y si hablamos de niveles de autoridad y responsabilidad, es organigrama, ¿no? ¿Qué dice? Y también estaría vinculado con el 4. Ahí, entonces aquí sería 3 y 4. ¿Qué tal? ¿No ven? O si quieren así. Ya. A ver, comparten primero. Tenemos que construir esto juntos.
Si tienen otra idea, bienvenido, todo sirve. Licenciado, ¿Mm? en mi opinión también podríamos optar por el principio 5. El principio 5. Lo que pasa es que el 5 se refiere más a las personas. Entonces, a ver, es como hablar de lo siguiente. Tenemos el organigrama y el propósito del organigrama es reflejar la estructura organizacional, ¿no ve? Ahora, de eso se encarga todo lo que es el MOF. Pero ahí cerquita está el tema de las personas. ¿Quiénes van a ocupar esas unidades? ¿Quiénes van a ocupar esa estructura? Las personas. Pero son dos cosas diferentes, aunque relacionadas. Entonces, uno habla de la estructura, habla de líneas de autoridad, de responsabilidad, no habla de personas, sino está hablando de la organización como estructura formal. Y el siguiente componente habla ya del personal. Entonces, aquí tenemos nosotros, por ejemplo, uno que dice es el 6, ¿sí? Competencia del personal. Y el 7, que es políticas de administración del personal. Entonces, estos dos hablan específicamente ya de las personas, no habla de la estructura. Entonces, aquí podría ser más bien 6 y 7. Hay que distinguir, ¿no ve? No es lo mismo hablar del organigrama que hablar de las personas que van a ocupar esas unidades organizacionales. ¿Se siente eso? ¿Esa diferencia? En la parte pública es mucho más clarita. Estaríamos hablando, ¿sí? Uno del SOA, del Sistema de Organización Administrativa, y el otro del Sistema de Administración de Personal. Entonces, inclusive a nivel de unidades organizacionales, uno es el encargado de llevar el SOA, es desarrollo organizacional. En otras entidades, empresas o entidades, también le llaman organización y métodos. Entonces, es la que se encarga de lo que son manuales, reglamentos, guías, etcétera, ¿no? Y el SAP es recursos humanos. Entonces, aquí, unidad de recursos humanos. ¿Se vinculan? Sí. ¿No ve? ¿Está bien? Entonces, ¿concuerdan conmigo que podría ser aquí? Bajo esa explicación, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dice Carla? Siempre está atenta, Carla. Sí, estoy de acuerdo. Sí, ¿no? Aldo, ¿qué dices? De los componentes 6 y 7, sí, licenciado. El Ya. componente 6 incluso también puede relacionarse con el principio 4. El 6 al 4 Sí, posiblemente. dice, la organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener cierto. Sí. Miren, entonces, una parte del 4 puede irse al del 6, del subcomponente 6, puede irse a esta parte. ¿No ve? Aquí hay que tener bastante cuidado, entonces. Miren cómo dividir. Porque este principio tampoco es bien clarito, ¿no? Hay que asociar. Dice la organización. A ver, leamos bien el principio 4 y el que nos interesa, el 5. ¿Qué diferencia ustedes encontrarían? A ver, para empezar. Leamos bien. La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes. Este está muy relacionado aquí. 6. Ya. La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno para la consecución de objetivos. Entonces, aquí
La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno para la consecución de los objetivos. Sí, esto sería políticas de administración de personal. Ahí. Está más vinculado así. ¿Qué dice? Está mejor, creo. Aldo, ¿qué opinas? Sí, creo que tiene relación más directa con el principio 4 y con el 5. ¿No ve? ¿Qué dices, Carla? Hemos cambiado. Yo creo, licenciado, que el 6 da más con el 5. No, profesional, con el 4 que con el 5. Creo Ya. que se complementa mejor. Sí, o sea, el acomodo está mejor, creo, ¿no? Bien, vámonos al 5. Filosofía de la dirección. La filosofía de la dirección lo encuentro, ese también me hace un poco pensar porque está muy asociado al principio 6. Pero primero veremos. Puede ser el principio 3, a ver, tómenlo en cuenta. Y después lo encuentro. ¿Qué es la filosofía de la dirección? Primero entenderemos. La filosofía de la dirección es todo lo que como lineamiento baja del nivel superior, ¿no? Si la MAE tiene principios y valores éticos, entonces va a influenciar sobre toda la organización. Pero si no lo tiene, entonces la organización va a ser muy relajada, muy laxa y no va a tener solidez en esa temática. Entonces es importante la filosofía como una visión general dentro de la organización. A ver, ¿con cuál relacionaríamos? Licenciado, con el número 2 quizás. A ver. Vayan pensando, estoy buscando un documentito que nos va a ilustrar un poquito más. A ver, pero vayan dándole vueltas. ¿Con cuál dijiste? ¿Con el 2? Sí, con el número 2. Ya, porque ahí un poco la influencia dice, ejerce responsabilidad de supervisión. ¿Y quién ejerce responsabilidad de supervisión? Digamos, el nivel superior. Y ahí expone o expresa toda su filosofía. Sí. Entonces, aquí diríamos independencia de la y ejerce. Aquí. Entonces diríamos aquí el 5. Listo. 5. Cae mejor ahí. 8. Auditoría interna. Auditoría interna. ¿Qué les parece también si es... Podría ser entre el 2 y el 5 tal vez. Exacto. El 2, yo lo asocio más al 5, porque la supervisión del desempeño, a ver, pensaremos bien, 2 o el 5, a ver, denle una vuelta. 2 o 5. 2 o 5.
creo que serían ambos, porque en el principio 2 establece la independencia que es fundamental para el medio de auditoría interna. Y el Sí, 5 porque establece lo que es la responsabilidad de las personas sobre el control y seguimiento ya. de control interno. Ahí justamente va a radicar nuestra habilidad para poder tomar una parte de uno y la otra para otro principio. La idea, yo entiendo que estos principios no están duplicados, ¿no ve? Tienen su propia fundamentación. Entonces, más bien somos nosotros los que tenemos que encontrar ese sentido y poder ver qué se adecua a uno y qué se adecua al otro, ¿ya? Entonces, estoy de acuerdo con que el 8 lo pongamos como parte de aquí y también en el, ¿cuál era? El 5, ¿no? Aquí. Entonces, una parte, o sea, lo que interesa para uno lo vamos a poner. Porque, a ver, nosotros a veces pensamos que el control interno solamente es como una unidad independiente que hace su trabajo, etcétera. Pero siempre lo vemos como unidad. En cambio, de una manera general, la unidad de auditoría interna ejerce nomás pues una supervisión, ¿no? Ejerce nomás una supervisión. Entonces, vamos a ver qué parte podemos llevar a una y a la otra, ¿ya? Entonces, eso también queda cerrado. Bien, nos faltaría atmósfera de confianza. La atmósfera de confianza siempre va a estar asociado principalmente a donde esté la filosofía. Entonces, ¿dónde vamos a anotar la filosofía? Aquí. Bueno, la atmósfera puede estar en muchos lugares, ¿no? Pero principalmente va a estar asociado a, la, a donde defina el ejecutivo sus principios, eh, donde defina, ¿no ves? A ver, cuando un ejecutivo da su punto de vista, puede interferir, mejorar o puede generar una crisis en la confianza del personal. Cuando da lineamientos positivos, se genera confianza, la atmósfera está adecuada. En cambio, si vamos por el otro lado, si los lineamientos, los parámetros, los estilos son medio confusos o quieren imponer, entonces la confianza se desquebraja, ¿no? No es lo mismo que esté, digamos, de mal humor el ejecutivo a que esté de mal humor un personal, un técnico. No afecta que el técnico esté de mal humor, pero si ustedes lo ven permanentemente de mal humor a su gerente, a su presidente, entonces como que el ambiente lo malogra, ¿no? Entonces por eso fundamentaría yo que estaría en el punto 2. ¿Qué dicen ustedes? Licenciado, ¿Mm? yo pienso que quizás también puede estar relacionado con el punto número 6, porque nos habla sobre los objetivos Eso, claros para... exacto. Ese objetivo, perdón, ese principio 6, ¿no ve? Ese principio 6 justamente es el que nos hace dudar y es una primera tarea que ya tienen ustedes, ¿no? Porque en el documento que hemos visto está ya, o sea, todo lo que es entorno de control está hasta el principio 5. El 6 supuestamente está relacionado ya con el siguiente componente, que es evaluación de riesgos. Pero bueno, justamente en eso consiste nuestro trabajo, ¿no? En ver la compatibilidad, ¿no? En ver la compatibilidad. Entonces, lo pondremos aquí, así, ¿no? La atmósfera de confianza. Y aquí también, al objetivo 6 decíamos, ¿no ve? Aquí, Sí, el 6. ya. Entonces el 9. Bien.
Así habríamos acabado. Nos falta administración estratégica. Este 2 está asociado a la filosofía, está asociado a la atmósfera y a todo lo general. Entonces, aquí hemos colocado, ¿no? Por ejemplo, filosofías y todo lo institucional, también tendría que estar acá. Aquí. Entonces, aquí diríamos el 2. Ahí. Pero insistimos, ¿no ven? Aquí también hay ese punto. ¿Sí? Ahí. Así quedaría. Partiremos de eso, de esta base. Y en función a esto, en el camino vamos a ver, ¿no? Total, tampoco se trata de decir todo lo que está en 3 tiene que estar en 4, en el principio 4. Todo lo que está en el subcomponente 4 tiene que estar en el principio 5. Tampoco es así, sino esta es una guía, es una orientación. ¿Para qué? Para que todo lo que tengamos como base en preguntas podamos migrarlo acá. Aquí, por ejemplo, va a ser bien facilito. Todo lo del 6 se va a venir aquí. Punto. ¿A ver? Todo lo que está en, este también es clarito. Todo lo que está en 1 se viene aquí. ¿Me dejo entender? O sea, eso nos facilita. Pero eso no significa que seamos muy cómodos y hagamos copy, ¿no ve? No, sino justamente hay que encontrarle la verdadera ubicación. ¿Está bien? Entonces, para la próxima clase, ya ustedes trabajan sobre esta relación. Se los voy a pasar este documento y que nos permitiría, ¿no ven? Pero lo haremos ahorita. A ver, ¿qué les parece lo que estamos haciendo? Está el PP. Un segundito, por favor. Entonces les pasaré esto a sus correos y les decía, ¿no? A ver qué comentario tienen lo que estamos haciendo. ¿Creen que les va a beneficiar en el desarrollo de su visión crítica? ¿Qué dices, Aldo? A ver, Aldito. Va a costar un poco, pero va a valer la pena. Bueno, sí, exactamente. Más que todo esta migración de lo que es el coso 1 y al coso 3, sí es un poco complicada ver qué subcomponentes va a qué principios.
que incluso conocer más a fondo lo que son los componentes y los principios, pues nos ayudará mucho en lo que es la comprensión de lo que es El el coso mismo, seguimiento, ¿no? Sí, del cosa mismo, de lo que es la acción de todo esto. sí, Am, sí. creo. Sí, está bien. Nos va a obligar a que podamos comprender adecuadamente cuál es el concepto que da cada principio. Entonces vamos a entrar bastante en un debate inclusive, pero al final vamos a llegar a algo. ¿No? Sereno, ¿dónde estamos? Un segundito. Ahora sí. Ya. ¿Dónde estamos? Alguien me escribe al grupo, ahorita, aquí estamos. Ya. ¿Listo? Entonces al WhatsApp se los paso. Aquí. Ahorita interna. Y vamos a copiar eso. Ahora, obviamente, el material que les estoy pasando no tiene ninguna, o sea, no es restringido. O sea, podemos utilizar, ustedes también pueden bajar otro marco normativo, no hay ningún problema, ¿no? La idea es que simplemente eh, hagamos una clasificación lo más adecuada posible, ¿ya? Ay, ¿dónde me he grabado esto? ¿Con qué grabar? Plan estratégico, ¿no? Ah, sí, coso 3. ¿No? Mm, ya. Cuento, ahorita se ha perdido mi documento. Ya, en unos 5 minutitos les hago llegar para que en la próxima clase ya podamos trabajar, afinemos, ¿no? Esta relación que hemos hecho, pero ya ustedes, se los voy a, bueno, el documento de la Contraloría ya lo tienen ustedes, ¿no? Entonces, ya hagan la aproximación de las preguntas que vamos a lanzar. Entonces, la próxima clase ya tendríamos que hacer el desarrollo de las preguntas asociado ya al principio. Entonces, las preguntas están en la guía. Entonces, de ahí sacamos y vamos proponiendo. En algunos va a ser casi una copia, pero en otros vamos a tener que adecuar cuando justamente está un subcomponente está vinculado a dos principios. ¿Ve? ¿Ya? Entonces, ganaremos tiempo en eso, vayan agarrando ritmo. La siguiente clase vamos a nuevamente distribuir los otros subcomponentes y a los principios. Al final vamos a tener todo distribuido y vamos a cerrar con lo que es el desarrollo de las preguntas, ¿ya? Pero vayamos ganando tiempo. Entonces, para la siguiente clase, ustedes ya realizan las preguntas vinculadas a cada uno. Y ahí, cuando hagan las preguntas, van a poder diferenciar de mejor manera a dónde se adecua más esa pregunta. O definitivamente, si la pregunta ya no es adecuada, si nos replanteamos la pregunta. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Me estoy dejando entender? ¿Qué dice? Sí, A ver, una vez más. ¿No ve? Una vez más. En la guía hay preguntas. Cuando está bien clara la relación entre subcomponente del coso 1 y un principio del coso 3, no hay problema.
modificación, vemos si la pregunta se adecua o no. En otros casos, la pregunta tal vez va a tener que ser modificada o desdoblada. ¿Por qué? Porque hay que darle la orientación al principio tal cual. Entonces, de repente vamos a tener que replantear, o sea, modificar la pregunta, dividirla, adecuar, de tal manera de que sea pertinente a la conceptualización del principio. ¿Está bien? Entonces, en eso va a consistir su trabajo, ¿ya? Les va a hacer pensar un poco, pero va a valer la pena. Listo. Entonces, quedaremos en eso. Déjenme buscar rápidamente el documento y se los voy a enviar la guía para que no haya dudas y este documento para que encuentren. Pero repito, en cuanto al material bibliográfico del curso 3, es abierto. Lo mismo el curso 1, es abierto. Este documento que les voy a enviar es simplemente de referencia para que estandaricemos algún parámetro, nada más. ¿Está bien? ¿Ya? Quedaremos en eso entonces, mis estimados. Muchas gracias por su participación y empiezo a buscar el documento. Se me ha extraviado por acá, tenía muchos archivos abiertos. Entonces los envío, no más de 5 minutos, ¿ok? Gracias, Lick. Ya, que tengan muy buenas tardes, mis estimados. Este es el último trabajito que vamos a realizar, así que un poquito de concentración para que logremos el objetivo deseado, ¿ya? Muchas gracias. Cuídense. Luego, Lick. Hasta luego. Ya, chao, 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 jefes. ¿ya? So, Ya, chao, chao, jefes. And